Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludar a todas y cada una de ustedes. Este es un tiempo donde podemos reunirnos de esta manera, podemos comunicarnos a través de las redes sociales y a pesar de ello es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes, un mensaje que quiero en esta tarde transmitirles. Con mucho gusto, con mucho placer, porque me encanta saber que ustedes están del otro lado, ¿sí? Y que estamos unidas para escuchar la verdad de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes una prolongación, si se puede decir, de lo que fue el mensaje que escuchamos entre mujeres hace unos días y que tenía que ver con no transigir con los principios de Dios. ¿Sí? Podemos tener muchas diferencias las personas, podemos tener, pensar diferente, ¿sí? Pero los hijos de Dios tenemos un solo Dios y un solo evangelio. Y ese es el nombre o el título con el cual yo titulé este mensaje. Un solo Dios, un solo evangelio. Eh, Todas ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad que hay que predicar el evangelio de la prosperidad, el evangelio del amor, el evangelio de la inclusión, no el evangelio de la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy el evangelio tiene muchos rótulos, muchos subtítulos, si lo podemos decir de esa manera. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: id y predicad el evangelio a toda criatura y haced discípulos. La gran comisión es ir y predicar el evangelio. Y cuando habla de el evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Lo que Cristo vino a este mundo a enseñar y lo dejó plasmado a través de su estilo de vida a lo largo de su estadio en esta tierra y rubricado con la verdad del evangelio, con la verdad de la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ir por la vida inventando que hay varios evangelios, como que hoy no podemos predicar acerca del pecado porque entonces estamos excluyendo a las personas. Pero yo creo que Cristo vino a traer libertad al mundo, ¿sí? Muriendo en una cruz para que a través de su sangre fuésemos lavados y quienes creyéramos en Él, quienes creamos en Él, ¿sí? Recibiremos el perdón de pecados. Él vino a hacernos libres, libres del pecado. Entonces, no hablar del pecado sería algo como obviar gran parte del propósito por el cual Cristo murió, que fue para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Entonces, identificar que una persona tiene que arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón de Dios y que a través de su Santo Espíritu y de su palabra transforme esa esencia pecaminosa y nos haga nuevas criaturas. La palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo que tiene que quedar en el pasado y es esa vida pecaminosa y empezar a vivir una vida conforme a la verdad, conforme a lo que Jesucristo vino a enseñar a esta tierra, conforme a la verdad de Dios, conforme al Evangelio. Entonces a veces nos encontramos con que queremos ganar adeptos tratando de hablarles a las personas de lo que en verdad quieren escuchar. Que llegar a los pies de Cristo es hablar de prosperidad, hablar de bienestar, hablar de confort, hablar de hacer lo que yo quiero
y que Dios bendiga mi voluntad, en lugar de vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces hay una serie de confusiones y de mensajes dispersos que están confundiendo a la iglesia de Jesucristo. Están trayendo confusión a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si a una persona le decimos o tratamos de guiarlas a través de la palabra de Dios, animándolas a apartarse del pecado, estamos excluyendo a la gente. Y yo no creo que Jesucristo haya venido a excluir a nadie, ni que nos hayan enseñado, ¿sí? Ni que los apóstoles, los discípulos de Jesús, hayan recibido su enseñanza y hayan propagado el Evangelio en toda la tierra. Por eso hoy estamos ustedes y yo en este lugar, porque hemos recibido la verdad. No creo que haya sido para excluir. Cuando Jesucristo identificaba el pecado y hablaba sobre el pecado. Cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, pero primero perdonaba los pecados. Porque no podemos recibir una parte de lo que Jesucristo vino a hacer a nuestra vida y otra parte no. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, Dios es un Dios de amor. Pero la palabra de Dios también dice que Dios al que ama, disciplina, al que ama, corrige, al que ama, instruye. Hijo mío, no vayas por ahí porque está mal. Entonces hoy hacemos una selección de pecados. Y escuchamos mensajes de que si una persona ha caído en el engaño de la homosexualidad, algo hablamos en el mensaje pasado, si alguien, pero quiero ser clara en esto, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, los cristianos, no excluimos a nadie. Todos hemos tenido que ser perdonados por Cristo de tal o cual pecado. Todos nos hemos tenido que arrepentir de algún pecado que hemos venido desarrollando a lo largo de la vida, y cuando nos encontramos con Jesús, Él quitó la venda de nuestros ojos, abrió nuestra mirada, nos hizo verlo a Él y decir, ay caramba, estamos caminando mal, estoy mal, necesito saber cómo caminar bien para recibir la bendición de Dios. Todos hemos tenido que ser perdonados. No hay pecado más grande, pecado más chico. Para Dios el pecado es pecado. Si mentimos, pecamos. Si robamos, pecamos. Si desobedecemos, es pecado. Si matamos, pecamos. Si adulteramos, pecamos. Si fornicamos, pecamos. Si desarrollamos nuestra sexualidad fuera del plan de Dios, pecamos. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el que nos invita a ir a su presencia, ir a sus pies. ¿Para qué? Para perdonarnos de esos pecados y librarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que enseñar los hijos de Dios. Amar a las personas, pero como dice Él, Dios dice, yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Entonces Dios nos ama, pero quiere que desestimemos ese estilo de vida pecaminoso. Entonces no es que en este nuevo tiempo, en estas nuevas generaciones, tengamos que aceptar que el amor pasa por incluir absolutamente a todas las personas y en la bolsa meternos todos con pecado y todo. No sé si me hago entender con lo que digo. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios, a ser perdonados, pero cuando de verdad hay arrepentimiento, cuando identifico que algo estoy haciendo mal y voy a la presencia del Señor y digo, Señor, ayúdame, perdóname. Y empiezo a caminar de una manera diferente.
Cuando Jesús se encontró con la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio y que iba a ser apedreada, ¿sí? Y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos soltaron su piedra y se fueron. Y se acercó a la mujer y le dijo, yo no te juzgo, yo te perdono, pero ve y no peques más. Entonces no podemos pasar el amor por acolitar el pecado. No nos podemos acolitar el pecado, ni nosotros ni entre nosotros. Porque ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdad. Eso es lo que Jesucristo vino a predicar y a enseñar. Claro que Jesucristo, en otro orden de cosas, Dios quiere que sus hijos sean bendecidos, sean prósperos. Pero también Dios demanda una vida de obediencia. También Dios nos manda y nos anima a que no miremos, no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, porque de qué nos sirve tener todo en este mundo y vamos a perder nuestra salvación. ¿De qué nos sirve tener todas las riquezas de este mundo y no alcanzar la vida eterna? A Dios le interesa cómo nos vamos a ir de esta tierra. Por eso tenemos que enseñar y aprender el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y no poner matices y terminar culpando a la iglesia porque hace acepción de personas o porque predica un evangelio excluyente. Por favor, no es así. No somos nosotros los que determinamos quiénes van a ser salvos, sino Dios. Entonces no podemos atribuirnos el que si predicamos de una u otra manera vamos a lograr que las personas se salven. No, no es de esa manera. No es de esa manera. Nosotros vamos a ser salvos si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos una vida en obediencia a Él. ¿Se entiende? Entonces, por eso quiero hacer énfasis en este mensaje de que hay un solo Dios y un solo Evangelio. Es triste, pero nuestra iglesia adolece terriblemente en estos tiempos modernos de una serie de engaños que impide el desarrollo de una vida en obediencia al único Dios verdadero y a su Evangelio, su palabra. Si ustedes me acompañan, por favor, quiero compartir, ir al Evangelio de Juan y compartir esta palabra con ustedes. El Evangelio de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 5, y voy a leer del verso 7 al verso 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ustedes corrían muy bien. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Sea quien fuere. Entonces, ya la palabra deja establecido que de alguna u otra manera o en algún momento de nuestra vida va a venir alguien a querer engañarnos, a querer enseñarnos algo diferente de lo que Dios estableció en su palabra. Por eso dice, ustedes corrían muy bien, ustedes estaban bien. Ustedes habían aprendido de mí, de mi palabra. Y dice, estaban corriendo bien la carrera.
¿quién los confundió? ¿Quién los engañó? Seguro que no fue Dios. Porque Dios no cambia su mensaje. Porque Dios no altera su enseñanza. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque Dios nos llamó a ser libres, libres del pecado, lo que yo les decía hace un momento. Entonces Dios no nos puede venir a enseñar otra cosa diferente. Si Él murió para que nosotros nos apartásemos del pecado, ¿cómo ahora nos va a amar así practiquemos el pecado? Las falsas enseñanzas es como un poquito de levadura que leuda toda la masa. Y eso es lo que hablo de que le pasa a la iglesia de Jesucristo. Hay alguien que viene y enseña con un poco de levadura y cree uno y cree el otro y el otro y el otro. Y cuando queremos acordar, hay un gran porcentaje de la iglesia del Señor que está contaminado con falsas enseñanzas. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que revertir, tenemos que deglutir, tenemos que discernir lo bueno de lo malo. Confío, dice la palabra en el verso 10, en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Es más, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Porque aún a veces idolatramos o ponemos nuestra fe más en el predicador de turno, en el evangelista, en el maestro, en cantantes cristianos que predican ciertas cosas que uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? Y la gente sencillamente cree en esas personas. Y el problema no solamente con esto quiero decir que es de las personas que enseñan mensajes maquillados. El problema también es de nosotros porque realmente escudriñamos las Escrituras, aprendemos de las Escrituras, tomamos tiempo de nuestra vida para ir a la palabra de Dios, cosa que cuando alguien me da un mensaje, una enseñanza, yo pueda ir y decir, esto sí es verdad o no es verdad, o es una media verdad, que termina siendo una mentira. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual depende de nosotros también. Depende de los que estamos dispuestos a morir en nuestra carne para abrazar la verdad de Jesucristo. No somos del todo víctimas de un engaño. Somos responsables de nuestra madurez espiritual. Vayamos, por favor, al libro de Juan, el capítulo 8. El libro de Juan, capítulo 8. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 8, voy a leer el verso 31 y 32. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, fieles a la verdad, fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles al Evangelio de Jesucristo. De otra manera no podemos ser llamados discípulos de Jesucristo. Y eso no lo dice una persona, mucho menos yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros estamos responsablemente obligados delante de Dios a enseñar la palabra de Dios, que es la verdad, porque es lo único que nos va a hacer libres del pecado y alcanzar la vida eterna.
Entonces no vengamos a poner paños de agua tibia diciendo que hay que predicar ahora el evangelio de esto, el evangelio de aquello. No, hay que predicar el evangelio de Jesucristo. Hay que predicar la verdad. Hay que hablar la verdad. Y a veces es doloroso, porque la gente nos da la espalda, porque la gente no quiere, porque la gente a veces se va de nuestros lados, a veces la gente se va de las iglesias y perdemos amigos en el camino, gente que amamos, que queremos. Pero el que no esté dispuesto a perderlo todo por Jesucristo, Él dice, no es digno de mí. Él lo entregó todo por nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es, dentro de nuestra pequeñez, darle todo a nuestro Señor. Pero cuando la iglesia de Jesucristo, cuando los hijos de Dios no tienen como prioridad a Dios, no tendrán como prioridad su palabra ni su iglesia. Tristemente, a veces las personas creen que aman a Dios, pero aborrecen la iglesia. No, allá no voy porque allá mira esto, allá no hay amor, allá no hay esto, allá no hay aquello. Eso lo decimos constantemente porque es una realidad que se está viviendo. Y es triste que no nos demos cuenta que la consecuencia de amar a Dios me llevará a amar la iglesia, me llevará a amar a mis hermanos, independientemente de los errores u horrores que cometamos. Porque somos humanos. El único perfecto es Él. El único bueno es Él. Entonces tenemos que aprender a amarnos con lo que hacemos bien y con lo que hacemos mal. Y ahí estamos, con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, para con amor enseñarnos unos a otros a corregir lo que consideramos que estamos haciendo mal. Pero si yo digo que amo a mi hermano, pero no lo corrijo, es una suerte de indiferencia que siento hacia él. Y no es correcto. Y no es correcto. Si permanecemos en la verdad, ahí realmente vamos a vivir una vida en libertad. Una libertad del pecado, de las malas acciones, del maltrato. Recién ahí. Porque es la verdad de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo, es Dios mismo quien transforma nuestras vidas. Y hay una realidad. Tenemos que aprender a cimentar nuestra vida en una fe genuina. Tenemos que aprender a cimentar nuestra vida en una creencia correcta. Porque no habrá jamás una conducta correcta en nosotros si no tenemos una fe y una creencia correcta. La verdad es lo que los hijos de Dios tenemos que proclamar. Hay tanta división en la iglesia de Jesucristo por los diferentes tipos de mensajes, ¿sí? Y como les digo, evangelios establecidos, el evangelio de esto, el evangelio de aquello. Por lo único que tiene que pelear la iglesia de Jesucristo es por la verdad de Dios. Es por la verdad. Establecer la verdad en un mundo perdido, en un mundo que cada vez oferta más malicia, más corrupción, más desamor. Y estamos inmersos en eso. Pero nos tenemos que parar, no para pelearnos entre nosotros a ver quién tiene el evangelio que más adeptos gana. El evangelio de Jesucristo
es el que nosotros estamos responsablemente obligados a predicar. Es probable que no tengamos demasiados adeptos. Miremos a Jesucristo. ¿Cuántos no se acercaron a Él por el pan, por los peces, pero no por el mensaje? Para ir terminando, quiero que me acompañen al libro de Santiago, el capítulo 1, voy a compartir con ustedes. Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 15. Y con esto vamos a ir terminando. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es por esto que no se entiende. ¿Por qué pensamos que acolitarnos el pecado es la línea de conducta que Jesucristo nos ha marcado? ¿Por qué pensamos que el corregir nuestro andar desviado, nuestras malas conductas, que las vamos a tener todos? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 19, ¿quién podrá entender nuestros propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos, Señor, de los que nos son ocultos. Aparta de mí la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces, seré íntegro y libre de gran rebelión. Rebelarnos a vivir una vida en obediencia a Dios es pecado. Y es verdad, a veces hay actitudes que podemos no darnos cuenta que cometemos. Pero tenemos al Espíritu Santo que si no lo dejamos morir por la práctica constante del pecado en nuestro corazón, Él nos va a enseñar la conducta que debemos de corregir, la conducta que debemos seguir. Lamentablemente no se entiende el por qué se trata de ganar adeptos con el único objetivo de enseñarles a transitar un camino que los lleva, que los conduce nada más y nada menos que a la misma muerte. Leíamos en la palabra, el Señor se encargará, sea quien sea. Solo tenemos que orar y clamar a Dios para que no seamos nosotros las piedras de tropiezo para aquellos que Dios quiere alcancen la salvación eterna. Mujeres, no olvidemos que hay un solo Dios. No olvidemos que hay un solo evangelio. Hay una única verdad. Qué placer, como les digo siempre, haber compartido este tiempo con ustedes. Les mando un abrazo enorme y recuerden que nos estamos reuniendo cada 15 días, ¿sí? Viernes 6 de la tarde, online. Entonces, por favor, estén atentas y animadas a compartir la palabra de Dios.
es verdaderamente lo que nos llena, lo que nos saca al otro lado, ¿sí? Entonces, quiera Dios que pronto nos podamos abrazar personalmente, pero por ahora, este abrazo de todo corazón y recuerden, nos vemos en Nuevo Amanecer en Casa.